E nele pare de sofrer de hoje, eu tenho padre e hija. Eles, quando chegaram à la Universal, chegaram em um Viernes Santo, em la Semana Santa. Como se chama você? Ivete Rodríguez. E você? Rosalío Rodríguez. Como que empezaram os problemas em la vida de ustedes? Bueno, empezó desde mi niñez, desde que yo tenía 6 años. Yo veía mucho discutir a mi papá con mi mamá. Mi papá tomaba mucho. Y pues casi no nos ponían atención. Al ir a la escuela, por ejemplo, yo iba a la escuela y nunca me revisaban la tarea, o si hacía o no hacía la tarea. Sí. Mi papá se dedicaba más al trabajo y a tomar que en ponernos atención. Entonces yo veía cuando mi papá discutía con mi mamá. Así fui creciendo y a la edad de los 15 años yo empecé a tomar. Sí. Empecé a tomar, me encontraba con los amigos. Mi papá no se daba cuenta cuando yo realmente casi tomaba, más bien. Sí, por sus pleitos de ellos, yo llegaba en la noche de la escuela, no se daban cuenta. A los 20 años yo me casé. Conocí a mi esposa, duramos 2 años de noviazgo. Pero en esos 2 años de noviazgo yo aparentaba otra cosa con mi esposa. Yo casi no tomaba cuando le iba a ver o X cosa. Sí, nos casamos, tuvimos a nuestra primera hija. Hasta ahí íbamos más o menos bien. Nació mi hija, la más pequeña, y fue cuando vinieron las traiciones, ¿sí?, hacia ella. O sea, la empecé a engañar, ¿sí?, yo pensando que no se iba a dar cuenta, pero todo se tiene que dar a la luz algún día. La tenía engañada, casi no llegaba yo a casa. Yo tomaba mucho. Yo tomé como durante 44 años. Durante 44 años yo empecé a tomar. Ella ni cuenta a veces se daba cuando yo le engañaba, porque yo le decía, ¿sabes qué? Me voy a quedar a trabajar o voy a hacer esto. Pues ella me creía. Y yo no sabía ni el daño que le estaba causando, porque ella, cuando yo me iba a trabajar, ella se levantaba primero que yo a las 5 de la mañana o antes para prepararme el almuerzo, mi ropa, sí. Y yo me iba, ella pensando que yo iba al trabajo, X cosa, pero no. Yo le empecé a traicionar sin saber el daño que le estaba yo causando. Se me hacía fácil. No les tomaba yo atención a mis propias hijas. Yo tomaba más atención a mis amigos que a ellas, sí. Mi hija la mayor, ella sufría de asma. Mi hija la mayor, que se pasaba 8 días o 15 días internada, sí, y la que pasaba mayor tiempo era mi esposa, con ella que yo, sí. Mi hija, a ella cuando nació yo prácticamente no le tomaba en cuenta, casi no la pasaba con ellas. ¿Usted se acuerda? Sí, señor. De hecho, desde que empezó la infidelidad de mi papá hacia mi mamá, yo tenía 8 años. Igual recuerdo que no me ponía atención. Yo le decía algo, ¿no? Papá, mis calificaciones, así, y no me prestaba nada de atención. Entonces, bueno, así yo fui creciendo. A los 12 años yo empecé con vicios. Empecé a tomar, empecé a fumar. De igual manera no se dio cuenta. Él nunca se dio cuenta de lo que yo hacía. Yo tomaba, fumaba, salía con los amigos a las fiestas, tratando yo también de llenar el vacío que yo sentía, porque yo sentía un vacío, ¿no? Aparte de la falta de atención de mi papá, ese vacío era muy, muy, muy fuerte. Y aún sabiendo que ella sacaba muy buenas calificaciones, porque siempre sacó muy buenas calificaciones en el transcurso de su escolaridad, no me interesaba. Sí. Yo decía, no, pues va bien, le decía a mi esposa, va bien, pues déjala, ¿no?
casi nunca la sacaba a pasear, obispo, yo casi nunca la sacaba a pasear. Sí. Los problemas de la familia llegaram a que grado? Y al tipo de divorciarme con mi esposa. Pensamento de separação. Sí, señora, por parte de mi esposa, señor. Ajá. Sí. Aparte los problemas de salud. Su hija enferma. Mis dos hijas enfermas. Las dos hijas. Sí, señor. Sí, señor. Mi hija con asma y ella tenía tumores en su cabeza. Tormentos espirituales, perturbações espirituales. Varios, señor. A mí llegó el grado de que yo no podía dormir. Yo sentía cuando se me subía el muerto o cuando me abrazaban y me apretaban, yo no podía soltar y me apretaban mis partes íntimas, ¿sí? Sin poderme yo soltar. Al día siguiente yo amanecía muy adolorido de mis partes. Y aparte un día yo recuerdo bien que me llegaron a morder mi espalda, me abrazaron y sentí el mordisco y no me podía soltar. Cuando se separó de mí, yo pregunté a mi esposa, la desperté y le dije que si podía fijarse en la espalda porque yo sentí que me habían mordido. Ella prendió la luz y se fijó, me levanté la playera y se fijó. Me dice que tenía una mordida, pero con puntos como de alfiler alrededor. Y dice, pues, ¿qué te pasó? Luego, no, es que fíjate que estaba durmiendo y sentí que me abrazaron, pero no me podía despertar y fue cuando sentí el mordisco. Sí, dice, no, sí, y sí, me enseñó con un espejo y sí tenía yo la mordida aquí en la espalda. Sí. Y prácticamente yo no podía dormir en las noches, yo despertaba mucho. Esto era lo que pasaba con usted. ¿Y con Sí, usted? sí. Bueno, yo sí fue más fuerte, yo creo, porque yo me empecé a involucrar en lo que era el satanismo, la brujería, empecé a hacer rituales dentro de lo que fue el vampirismo. Yo bebía sangre de personas, sangre principalmente de jóvenes. Y ¿Cómo? bueno, pues yo con las personas con las que yo me junté, permitía, ¿no?, que se cortaran, porque incluso yo les incentivaba que se cortaran el cutting, y ellos se cortaban y de ahí yo bebía la sangre directamente de ellos, de su brazo. De ahí yo bebía la sangre. Entonces empecé yo a tener esa adicción también, porque fue empezándose a hacer como vicio también. También comía yo carne cruda de animales, puerco, res, yo la comía así. Yo así comía la carne. Y empecé a involucrarme también en lo que era la brujería, incluso un brujo me enseñó a esto. Yo comía, yo aparte comía la carne, la sangre, la brujería, o sea, todo fue, aparentemente yo lo sentía bueno al principio, pero el vacío seguía. Entonces, con todo eso que yo hacía, empecé yo a ver cosas, veía sombras, veía bultos, así. Una vez de verdad yo vi una sombra muy, muy fea y no podía dormir, se me subía el muerto también. Llegué a tener ataques, como ataques en donde yo me quedaba dormida y yo ya no sabía nada. Fue cuando eso pasó también un día que yo estaba trabajando y mi esposa me habló por teléfono. Y me dice, ¿sabes qué? Ivette no despierta, está muy fría, dice, completamente fría y no despierta, no se mueve, no, para nada. Yo pedí permiso en la empresa en cual yo trabajaba, llegué a casa y efectivamente yo la tenté a ella y haga de cuenta un hielo, fría completamente, no se movía. Llegaron, hablé a unos policías que pasaron, se detuvieron, se metieron a la casa para verla. Me dijeron que les hablara a unos paramédicos, y sí, hablé a unos paramédicos, llegaron a la casa, tomaron sus signos vitales y me dijeron, pues no, prácticamente no sabemos qué es lo que tenga, dice, porque sus signos vitales están bien, ¿sí? Entonces desconocemos qué es lo que tenga ella. Y dice, pero está raro, dice, porque sus signos vitales están muy bien.
¿Por qué no despierte? Pues no sabemos. Pero fue en ese instante, recuerdo que una enfermera le pinchó el dedo. Al brotar la sangre fue cuando despertó. Fue cuando despertó ella y me dice, ¿sabe qué? Llévala a urgencias. Nosotros no la podemos trasladar. Ahorita que se reponga más o menos la lleva y la llevamos a urgencias. Y ahí lo que nos dijeron los doctores, que era una migraña. Y yo no creí que fuera una migraña porque pues, una migraña no causa ese tipo de síntoma. A ella le pregunté que qué fue lo que había pasado, por qué se puso así. Y ella me dijo, ¿sabes qué, papá? Es que yo vi una sombra en la madrugada. Sí, desperté abrí los ojos y vi una sombra negra. Y ahí perdí yo el conocimiento. Y una perrita que teníamos le empezó a rodear y a ladre. Sí. Dice, yo perdí el conocimiento en ese instante. De bueno que tenía en la vida de bueno. Nada, Señor. Nada. No teníamos nada. Porque ustedes hablaram de problemas en el matrimonio, problemas de salud, tormentos espirituais, vícios de quanto tempo? 44, Senhor. 44 anos. Sim, Senhor. 44 anos és uma vida. De bueno não tinha nada. Como que ustedes conheceram a Universal? Por medio de mi esposa, porque ella fue la que nos llevó. Fue un Viernes Santo. Ella fue un martes, unos días antes, porque la invitó una obrera, le invitó a participar a la iglesia y fue. Ella llegó a casa y nos invitó a nosotros. Yo, la mera verdad, no quería ir muy bien, sí, pero para contarle que estuviéramos bien, o sea, no hubiera pleito, discusión, fuimos y pero yo, fíjese que al llegar ahí me sentí diferente, me sentí tranquilo y al ver que ese Viernes Santo ella pasó por la liberación y manifestó, entonces yo pensé, pues, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué estoy haciendo con mi familia? Y empecé a buscar a Dios, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, desde entonces. Y Él fue el que restauró realmente nuestra vida. Sí, porque estaba totalmente destrozada. Sí. Aún así, cuando yo hacía mis oraciones por las noches, yo escuchaba gruñidos aquí en mi oído, o que caminaban alrededor de mí como crujiendo madera. Yo interrumpía mi oración. y me fijaba qué es lo que había y no había nada. Yo pregunté al pastor de la iglesia que lo que estaba pasando, y él me dijo, ¿sabe de qué? Dice, mire, es que usted tiene una comunicación con Dios, hágale cuenta que tiene un hilito con Dios y usted está platicando con Él. Sí, pero ¿qué es lo que hace el diablo? Le interrumpe para que esa comunicación se pierda. Entonces usted se distrae y esa comunicación ya se perdió. Y si usted no haga caso de lo que pase, usted no haga caso y dice, escuche lo que escuche, ¿sí? O sienta lo que sienta, usted sigue orando. Y sí, Señor, yo seguí perseverando poco a poco. Claro, no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Tardó. Tuvieron que perseverar. Exactamente, hacer Señor. Cadenas. Echamos cadenas. Praticar la palabra. Asistiendo todos los domingos a la iglesia, todos los viernes de liberación, Ajá. Las novenas, haciendo todo lo que obedeciendo más bien lo que nos decían los pastores. Sí, porque déjeme aclarar esto, que es muy importante. Quando hablamos haciendo caso a la palavra de Deus, em la realidade es creer em Deus a la maneira de Deus. Porque há muitas pessoas creyendo em Deus a la própria maneira. E isto não funciona. Para crer em Ele, há que crer em Ele a la maneira de Ele.
Y esto es posible através de la prática a su palabra, através de la obediencia a su palabra. Como que se encuentra a vida hoje? Que cambiou? Pues todo, Señor. Ya hago lo que no hacía antes con mi esposa, que salíamos, paseábamos, platicábamos más atención a mis hijas. Sí, El matrimônio foi restaurado? totalmente. Sí. Porque o matrimônio já era Destruído, caso perdido. E caso perdido, não solo a los ojos de ustedes, a los ojos de los hijos também. Não é isso? Exacto, Señor. E já tem nele pensamento de separação. Sí, Señor. Então, a traição terminou, o matrimônio foi restaurado. Gracias. Como é o matrimônio de seus padres hoje? Pues es muy bueno, Señor. Demasiado. Puedo decir que es una diferencia totalmente, una transformación total, totalmente. Yo, bueno, ya veo que conviven muchísimo más. Antes de verdad parecía que nadie se conocía en casa. Hoy es todo lo contrario. Hubo una vez en que estábamos mi esposa y yo sentados en la sala y habíamos ido por pan. Teníamos la bolsa de pan ahí puesta y empezamos a platicar, pero en esa plática empezó la discusión. Empezó a subir de tono, hasta llegar a los gritos. En eso se cayó una bola negra, hágale cuenta, como una pelota dentro de la bolsa, empezó a papalosear, a moverse totalmente la bolsa. Y nos quedamos nosotros fríos, ¿no? Así, viéndonos unos a otros. Pues, ¿qué pasa, no? Nos quedamos callados, esperamos un momento. Y le dije, ¿ya viste lo que está pasando? Dice, sí, dice. No dejamos sin hablar, o sea, ya no platicamos y nos fuimos a nuestra recámara mejor a dormir ya sin dirigirnos la palabra, ya sin hablar. Sí, pero sí fue un caso muy, muy fuerte ese día que vimos la bolsa que se empezó a mover. Y también llegando nosotros a la iglesia, a los pocos días mi esposa estaba viendo un programa de brujería, que es que sacan en las televisión, sí, un programa de hechizos, no sé de qué era. Y dice mi esposa que estaba con mi hija, y pronunciaron la palabra del diablo, y tenían una botella de agua consagrada arriba del refrigerador, y la botella subió y empezó a agitarse. Sí, es que era muy fuerte, Señor. Se movían ya las cosas, sí, del lado de que ya nos empezaban a tocar. Mi esposa, también estando en la cocina, dice que le dieron un manazo en la sentadera y estaba ella sola. Ella veía ya personas ya pasar por la cocina o por la sala. Pero todo esto antes. Antes, Eso sí, fue Señor, antes. eso fue antes. E agora todo terminou. Todo, gracias a Dios, Todo Señor. terminó. Las enfermedades. Ya sanados también. Llegamos incluso con una enfermedad en la piel, que era como una tipo sarna, algo cutáneo. Duramos 2 años con esa enfermedad, nadie nos lo podía quitar. Fuimos a médicos durante 2 años, tratamientos interminables y de verdad llegando al centro de ayuda, rápido, 2 meses, gracias a Dios, perseverando obviamente, fuimos sanados. Hasta los perritos que teníamos o los pajaritos o los gatitos estaban bien, tenían eso, también ese tipo de enfermedad. Pero lo curioso que pasaba que ellos estaban bien, sí, comían bien, pero al día siguiente amanecían secos, totalmente secos, sí. Y decíamos, pero ¿cómo? Si anoche estaba bien el perrito o el pajarito, ¿no? Al día siguiente amanecían secos. Ou seja, a vida era um inferno. Sí, Señor. Sí. Pero los tormentos terminaron, Terminó todo. los vicios terminaron, Sí, sí, todo, Sí, sí. todo, Todo. totalmente transformada, totalmente. pararam de sofrer. Así Sí, es, Señor. Paramos. Gloria a Dios. Que Deus bendiga a ustedes muito mais. Amén. Amén.